La noche era el reino de Elías. Tras el volante de su minibús, para una empresa privada que transportaba personal, las luces de la ciudad de San José se difuminaban en un caleidoscopio de ámbar y neón. Cada viaje nocturno tenía su propia sinfonía de cansancio y expectación, pero esa madrugada, en particular, el aire dentro del bus se sentía más denso, cargado con una presencia inusual. Al iniciar la ruta, una figura se materializó en la parada principal. Una muchacha, vestida completamente de negro, con el cabello tan oscuro como la noche y una piel tan pálida, muy pálida, que casi brillaba bajo la tenue luz de los postes. Lo que más le impactó a Elías fueron sus ojos. Dos orbes de un amarillo brillante, intensos como brasas, clavados en él. Era bonita, sí, pero una belleza gélida, inquietante. Le dio un escalofrío que no pudo sacudirse. Mientras los demás pasajeros subían, Elías notó algo extraño. Nadie interactuaba con ella, ni una mirada, ni un saludo, ni un murmullo. Era como si fuera invisible para todos menos para él. La chica se sentó en la última fila, y cada vez que Elías la miraba por el retrovisor, allí estaba ella, viéndolo fijamente, sus ojos amarillos perforando la oscuridad. No había amenaza en su mirada, solo una intensidad que lo desarmaba. El viaje transcurrió en un silencio tenso, solo roto por el suave zumbido del motor y las conversaciones apagadas de los otros empleados. Uno a uno, los fue dejando en sus destinos. Cada parada, cada puerta que se abría y cerraba, Elías esperaba que ella bajara, pero la silueta vestida de negro permanecía inmóvil en el espejo, sus ojos lunares fijos en los suyos. Finalmente, el bus quedó vacío. Solo Elías y la enigmática mujer de negro. Disculpa, dijo Elías, girándose en su asiento, el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y fascinación. Necesito tu nombre, no tengo tu dirección de destino. Ella no respondió, solo veía, sus ojos amarillos sin parpadear. Elías creyó que estaba en un estado catatónico. Se desabrochó el cinturón, dispuesto a acercarse y ayudarla. Sacó su teléfono para llamar a la central de la empresa. Central, soy Elías. Tengo un problema con una pasajera. Parece que no reacciona. La voz de la central respondió, con la habitual calma nocturna. Elías, en esa ruta solo tienes hombres que dejar. Ninguna mujer. Elías sintió un escalofrío que le erizó hasta el último vello. Volvió a mirar el asiento trasero de su minibús. Estaba vacío. La chica había desaparecido. Sin ruido, sin rastro, como si nunca hubiera estado allí. La llamada se le cayó de las manos. Su mente intentaba procesar lo imposible. Al día siguiente, Elías no pudo ir a trabajar. Se sentía mal, un agotamiento profundo y una confusión mental que le impedían siquiera pensar en conducir. Lo reemplazó Roger, un compañero de la mañana. La noche cayó de nuevo, trayendo consigo el mismo manto de misterio. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje de su jefe. Elías, quería decírtelo de primero. El chofer de reemplazo, Roger, murió en tu minibús. Te salvaste. Los frenos le fallaron en una curva cuando iba solo. Elías leyó el mensaje una y otra vez. El malestar que sentía se esfumó, reemplazado por una escalofriante lucidez. Una pregunta se grabó a fuego en su mente, una pregunta que lo persigue hasta hoy. ¿Habrá sido la muerte, o un anuncio de algún tipo, que no era mi turno? Desde aquella noche, cada vez que Elías vuelve a conducir de noche, en el silencio de las calles de San José, su mirada busca el retrovisor. Y cada vez,
Se pregunta si volverá a ver a esa chica de negro con ojos amarillos brillantes como la luna. Jorge, mi amigo, era un hombre de hábitos. Durante 5 años, el volante fue su confidente y la noche, su cómplice. Trabajaba como chofer privado para un misterioso tipo del gobierno, un hombre que, a pesar de su posición, siempre parecía llevar una carga invisible de preocupación. Las conversaciones eran pocas, los destinos a menudo tan anónimos como el propio empleador. La última vez que vio a su jefe fue un 25 de diciembre. Una nochebuena diferente, marcada por un gesto inusual. El hombre le entregó un bono en efectivo y un sobresellado. Este sobre, ábrelo, pero no ahora, le dijo con una seriedad que heló el ambiente festivo. Manténlo en tu posesión, ya sabrás cuándo abrirlo. Jorge asintió, la extraña orden grabándose en su mente. El año nuevo llegó, y con él, un presentimiento. El 2 de enero, cuando Jorge fue a buscar a su jefe, la casa estaba totalmente oscura. Un letrero de «Se alquila o se vende» se erguía sombrío en el jardín. La curiosidad carcomió a Jorge. Marcó el número del letrero, haciéndose pasar por un familiar. El propietario, confundido, respondió: «Lo lamento, nadie ha vivido ahí por meses». «Claro que sí», insistió Jorge, el desconcierto tiñendo su voz. «Yo trabajaba para él, llevo 5 años recogiendo a esta persona en esta dirección». El dueño de la propiedad se puso nervioso, balbuceó un «debo irme» y colgó. Cuando Jorge volvió a llamar, su número estaba bloqueado. Raro, pensó, extraño. Jorge continuó trabajando, esta vez como Uber por las noches. La rutina le ofrecía una extraña comodidad, pero la historia de su antiguo jefe lo perseguía. Una noche, mientras recordaba los buenos tiempos, los 5 años de pagos puntuales y la misteriosa partida, la imagen del sobresellado parpadeó en su mente. «Ya sabrás cuándo abrirlo», resonó la voz de su jefe. Con una respiración agitada, se orilló en una esquina con poca luz en San José. Rompió el sello del sobre. Lo que encontró lo dejó perplejo. Una dirección web con un dominio Onion. Era algo desconocido para él. Buscó en su teléfono y descubrió que necesitaba un navegador especial llamado Tor. La carga fue lenta, desesperantemente lenta. Finalmente, la pantalla se iluminó con un video de un cielo estrellado. Luces y formas triangulares o estilo disco surcaban el firmamento. Luego, una voz distorsionada emergió del audio, gutural y enigmática. «Nunca sabremos quiénes son, pero no nos hacen daño». Y entonces, la voz inconfundible de su ex jefe irrumpió en el silencio. «Deberíamos decirle a todos». En ese instante, el video se cortó. Un disco en el cielo comenzó a caer violentamente antes de que la pantalla se volviera negra. Jorge no sabía qué hacer. No había botón para descargar. Solo guardó el enlace y el sobre. Intentó conciliar el sueño, pero la imagen de las luces y la voz de su ex jefe lo atormentaban. De repente, un golpe violento en su puerta lo sobresaltó. Miró por el rabillo del ojo. Sirenas rojas y azules parpadeaban sin sonido a través de su ventana. Antes de que pudiera preguntar quién era, una placa se deslizó por la rendija de su puerta, como si supieran que podía verla. Abrió. 2 hombres con aspecto de fuerzas especiales entraron sin preguntar, una orden de cateo en sus manos. «Siéntese», le ordenaron. Jorge se sentó, impotente. Los agentes no hacían preguntas, solo se movían, registrando cada rincón de su sala. «Necesito un abogado», alcanzó a decir Jorge.
Es peor si se resiste, fue la fría respuesta. El miedo lo paralizó. Observó cómo se llevaban su laptop y otras pertenencias. Se levantó para protestar, pero los dos hombres le tocaron el hombro. Una extraña sensación recorrió su cuerpo y se desplomó. Parecía que le habían tocado algún nervio. Cuando despertó, la puerta principal de su casa estaba abierta. La cerró de golpe, la mente en un torbellino. Corrió a su cuarto. Todo parecía en orden. Pero no. Su laptop, que nunca apagaba, estaba ahora sin energía. Al encenderla, descubrió que había sido borrada totalmente. No había archivos ni rastros de su vida digital. Jorge recordó el video y la dirección web. Buscó la carpeta donde había guardado el enlace. No estaba. Desesperado, revisó su mesa de noche, el lugar donde había dejado el sobre de su ex jefe. No había sobre alguno. Es como si 5 años de su vida se hubieran desvanecido en minutos. Lo que sí vio fue el exterior de su casa. El jardín estaba cubierto de pisadas, como si al menos 10 personas hubieran estado caminando por allí, buscando algo. Hasta el día de hoy, mi amigo Jorge cuenta esta historia. Recuerda cada parte del video, cada detalle de aquella noche. Pero no sabe de qué trató todo eso. Solo le queda la pregunta, ¿qué clase de secretos guardaba su ex jefe y qué lo llevó a compartir un atisbo de algo tan aterrador, solo para que fuera borrado de la existencia? El turno de noche siempre traía consigo una atmósfera peculiar, pero esa noche, en particular, Diego sentía un escalofrío que nada tenía que ver con la brisa de julio. Conducía su Uber por las calles de San José, la lluvia reciente dejando el asfalto brillante y traicionero. A las 9:05 de la noche, le entró una solicitud. Una recogida a unas cuadras, en una callejuela poco iluminada. El nombre en la aplicación, Luna. Al llegar, la vio. Una figura menuda, vestida de blanco, con el pelo largo y oscuro cubriéndole parte del rostro. Entró sin decir una palabra, y al cerrar la puerta, un frío helado invadió el coche, a pesar de que el aire acondicionado estaba apagado. Diego intentó romper el silencio. Buenas noches, ¿a dónde nos dirigimos, Luna? Preguntó, mirando el retrovisor. Ella solo rió, una risa suave y cristalina que, extrañamente, no venía del asiento trasero, sino de todas partes, envolviéndolo. La piel se le erizó. En el GPS, la ruta marcada comenzó a distorsionarse, los nombres de las calles se volvían ilegibles, y los edificios a su alrededor. ¿Eran esos los edificios que conocía? Parecían más viejos, más decrépitos, sumidos en una penumbra irreal. El familiar sonido de la ciudad se desvaneció, reemplazado por un silencio sepulcral, solo roto por la risa constante de Luna. Diego intentó hablar de nuevo, su voz apenas un susurro. Señorita, ¿está usted bien? ¿Qué está pasando? La risa se intensificó, volviéndose más aguda, casi burlona. La preocupación de Diego se transformó en un terror helado. Levantó la vista al retrovisor, buscando la mirada de su pasajera. Y lo que vio le heló la sangre en las venas. El rostro de Luna, que antes era solo una sombra difusa, ahora era nítido, horriblemente nítido. La piel, de un blanco cadavérico, se tensaba sobre unos pómulos prominentes, y sus ojos eran cuencas oscuras y vacías. Una sonrisa macabra le abría la boca en una mueca esquelética, revelando dientes que parecían demasiado grandes, demasiado afilados. La risa resonaba en el habitáculo, pero ahora era un ulular fantasmal, resonando en su mente. Un grito ahogado escapó de la garganta de Diego.
Pisó el freno con la fuerza de la desesperación, el coche derrapando en el asfalto que de repente volvió a verse familiar. El impacto lo sacudió, pero cuando levantó la vista, el asiento trasero estaba vacío. No había rastro de Luna, ni del frío, ni de la risa. La dimensión bizarra se había desvanecido. Jadeando, Diego miró a su alrededor. El sonido de los coches, las luces de la ciudad, los edificios de San José. Todo había vuelto a la normalidad. Su corazón latía a 1000 por hora contra sus costillas. Con manos temblorosas, miró el reloj del salpicadero. 9 de la noche. No podía ser. Había aceptado el viaje a las 9:05 de la noche. El viaje entero, la chica, la otra dimensión. Todo había sucedido en el pasado, o en un tiempo que no existía. ¿Había sido real? ¿O su mente le había jugado una cruel pasada? Desde esa noche, Diego nunca volvió a conducir un Uber después del anochecer. La risa de Luna y el rostro esquelético se grabaron en su memoria, un recordatorio escalofriante de un viaje que comenzó antes de que empezara, y que lo llevó a un lugar donde el tiempo y la realidad se doblaban a voluntad de un espectro. El silencio de la noche era el compañero fiel de Angie, una sinfonía de motor y carretera que le prometía un futuro. Con su van negra, un segundo empleo para ahorrar y entrar a la universidad, Angie sabía que la noche era extraña, impredecible. Pero jamás imaginó que lo que le esperaba superaría cualquier relato que hubiera escuchado. Esa noche, había completado 3 viajes. El cansancio la venció por unos 5 minutos, sumergiéndola en un sueño ligero dentro de su cómoda van. Tenía el teléfono sincronizado para que la aplicación de Uber sonara fuerte. Y así fue. El sonido la despertó de golpe. Al abrir la app, algo no cuadraba. El nombre del usuario que solicitaba el viaje estaba borroso, como si la pantalla estuviera empañada, pero el resto de la aplicación, el mapa, la ruta, todo estaba perfectamente nítido. Extraño, pensó, pero la necesidad de los ingresos la impulsó a aceptar. La noche seguía su curso, con pocos vehículos en las calles de San José. La ruta la llevó a una casa que parecía abandonada, con las ventanas rotas y la pintura descascarada. Has llegado a tu destino, le indicó la aplicación. Angie miró a su alrededor, esperando, una punzada de inquietud recorriéndola. Estaba a punto de cancelar el viaje cuando la puerta delantera del van se abrió. Un hombre de traje entero negro, impecable, entró. Llevaba un sombrero que ocultaba la mayor parte de su rostro. Susurró un simple, vamos. Angie, nerviosa, puso el vehículo en marcha. En sus noches de trabajo, había aprendido a distinguir entre los pasajeros parlanchines y los silenciosos, pero este hombre era diferente. No se le veía el rostro y se mantenía totalmente inmóvil, mirando al frente. Un portafolio estaba inexplicablemente esposado a su muñeca, algo que le pareció extremadamente raro. Angie siguió conduciendo, cada vez más tensa. El hombre no había sacado su teléfono, ni un solo gesto que lo conectara con la modernidad. Angie intentó romper el hielo encendiendo la radio. Él ni se inmutó. Encendía y apagaba el aire acondicionado, pero nada. Lo más insólito, lo que la dejó helada, fue que todos los semáforos estaban en verde. Nunca había visto algo así, una secuencia ininterrumpida de luz verde que la guiaba sin obstáculos. Llegaron al destino, un terreno baldío. El viaje se pagó automáticamente, sin que Angie tuviera que hacer nada. La aplicación mostró una gran propina, algo que normalmente se hace de forma manual, no automática. Angie, a pesar de su creciente temor, intentó mantener la calma.
Gracias, es muy amable, le dijo. El hombre solo permaneció en silencio, mirando al frente, absorto. Entonces, Angie vio luces en el cielo, sin ruido alguno. El hombre se bajó de la van en el terreno baldío, dejando la puerta abierta. Caminó directamente hacia esas luces, sin dudar. Angie se bajó de la van, con el corazón latiéndole desbocado, y miró al cielo. Allí, sobre el terreno donde el hombre había desaparecido, divisó un objeto en forma de triángulo con luces rojas, moviéndose sin sonido. Un temor fuera de sí la invadió. Angie apenas pudo volver a su van, cerró la puerta de golpe y se fue, conduciendo toda la noche hasta que el amanecer desdibujó las sombras. Al llegar a casa, con las manos temblorosas, revisó su cuenta bancaria. El dinero de la propina estaba allí, pero al revisar la aplicación de Uber, ese viaje no existía. Era como si nunca hubiera ocurrido. Angie pensó en las historias que había escuchado y leído, los relatos de los hombres de negro. ¿Sería que su viaje había sido con uno de ellos? Eso explicaría la nave triangular y todo lo demás. Pero nunca lo sabría con certeza. Solo le quedaría esa experiencia, grabada a fuego en su memoria, un eco inquietante de una noche que desafió toda lógica.